Buenos días, audiencia, público en general, estimados y estimadas. Hoy voy a presentar sobre el síndrome de Borja en un paciente con bulimia. Me presento, yo soy Beatriz Monreal, interna de medicina, y vamos a hablar sobre el caso en conjunto con la doctora Uribe, que es médica cirujana del Servicio de Salud de Valparaíso de San Antonio y actualmente está en el CEFAM de Algarrobo. A modo de introducción, el síndrome de Borja corresponde a una rotura espontánea del esófago, producto de un aumento rápido de la presión intraluminal durante la emesis. Es uno de los trastornos del tracto gastrointestinal más raros y letales, con una incidencia estimada de 3,1 casos por 1 millón de habitantes. Es un trastorno principalmente desconocido por el personal de salud, que puede presentarse inespecíficamente como un dolor torácico o con la tirada clásica de Mackler, que presenta vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. En este reporte de caso vamos a describir a una paciente con el síndrome de Borja que fue manejada inicialmente como un síndrome coronario agudo. Bueno, el caso clínico tenemos a una mujer de 34 años que tiene antecedente de bulimia, la cual estaba en tratamiento. Ingresa por dolor retroesternal, que fue de inicio súbito, muy intenso, fue acompañado de episodios reiterados de arcadas, pero no presentaba vómitos. Ingresa taquicárdica, hipotensa, deshidratada, pálida, y se le realiza un electrocardiograma, el cual resulta normal. Tras 12 horas de evolución, se le realiza un angiotac de tórax y evidencia una perforación esofágica de la unión del tercio medio y distal, la cual estaba acompañada de contenido intestinal en el mediastino. Además, había enfisema de partes blandas, ¿ya? Esta paciente se sometió a una cirugía, eh, una, una toracotomía de urgencia, donde además también se pudo evidenciar la perforación esofágica de 12 centímetros y se realizó la sutura y la ligadura de la lesión. La paciente posteriormente ingresa a UCI, evoluciona tórpidamente y finalmente fallece. La pregunta que nosotros nos hicimos es, en pacientes con el síndrome de Borja, el retraso en el diagnóstico en comparación con un diagnóstico temprano, ¿tiene alguna implicancia en el pronóstico del paciente? Como metodología, nos propusimos realizar una revisión de la literatura médica de la plataforma PubMed y también sobre ensayos clínicos y reportes relacionados con el diagnóstico del síndrome de Borja. En cuanto a la discusión, decir que el síndrome de Borja es uno de los trastornos más letales del tracto gastrointestinal, tiene una tasa de mortalidad que asciende hasta un 40%, eh, y esta puede aumentar aún más en caso de que no haya tratamiento, hasta un 90%. Factores como la dificultad para evaluar el esófago, que es una manifestación clínica inespecífica, la del síndrome, y la presencia además de otros diagnósticos diferenciales, que también son más frecuentes, contribuyen a la alta mortalidad del síndrome, ¿ya? No existen como medidas preventivas para el manejo de esta patología y el manejo más que nada se basa en el reconocimiento y en la intervención precoz, ya que el pronóstico está relacionado con el tiempo desde que se realiza el diagnóstico, ¿ya? En la literatura se reporta que la tasa de mortalidad es de un 19%, cuando el tratamiento se inició en las primeras 24 horas y alcanza un 35% cuando la demora es mayor. Asimismo, el retraso en el diagnóstico se asocia con un mayor riesgo de complicaciones que oscilan entre a un 16 a un 51%. Por lo tanto, el diagnóstico temprano implica un desafío en el cual se debe tener un alto índice de sospecha en pacientes que presentan dolor torácico y que además tengan este antecedente de los vómitos a repetición o, por ejemplo, el antecedente de bulimia,
y además proponemos que exista una actualización del equipo que sea multidisciplinario sobre el tema. Muchas gracias por su atención.